Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Arrancamos esta semana dedicada a un tranvía llamado Tennessee Williams. Estamos hablando obviamente del famoso dramaturgo norteamericano que naciera en 1911 y falleciera en 1983. Hablamos de un dramaturgo, un poeta, un novelista, pero sobre todo un dramaturgo muy conocido y que se cumplen, obviamente, en 1911 nació, 2011 se cumplen 100 años y eso explica, casi las coincidencias. El Teatro Alianza, Uruguay-Estados Unidos, acaba de poner en escena un tranvía llamado Deseo y hace un mes atrás el Sodre, el ballet a cargo de Julio Boca, también hizo una versión de un tranvía llamado Deseo. Para hablar de esta obra, de la obra de teatro, vamos a darle la bienvenida a Roberto Jones, pero antes quiero decirles que tenemos en control de emisiones a Sergio Tricánico y al Flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto. Bienvenido a La Máquina de Pensar, Roberto Jones. Encantado de estar contigo y con toda tu audiencia. Un tranvía llamado Deseo, la elegiste vos para poner, tiene que ver obviamente en el centenario del nacimiento de Tennessee Williams, que el Teatro Alianza se emprende esta obra. Sí, el Teatro Alianza me invitó para que yo dirigiera, a raíz de que decidí no poder actuar más. El primer teatro que me llamó fue Alianza y me propuso dirigir, y entonces me dijo que eligiera una obra. Como coincidía que eran los 100 años de nacimiento de Williams, yo dije, bueno, yo quiero hacer un Williams. Me dijeron, ¿cuál? Y yo dije, ya que hacemos Williams, hagamos la mejor obra que para mí tiene Williams, que es un tranvía llamado Deseo. Y así fue como se cerró el proyecto que ya va a llevar casi 2 meses y más, casi 3 meses en cartel, ¿no? Roberto, vos decís que un tranvía llamado Deseo es la mejor obra, obviamente ganó el Pulitzer con esta, pero hay otras obras también como El Zoo de Cristal o La Rosa Tatuada. Hay un par de obras que están muy buenas también. Bueno, para mí es la mejor obra de Williams. Para otros puede ser otra de las obras de Williams. Lo que no hay duda es que Williams es el segundo dramaturgo en Estados Unidos, y tomamos en cuenta que el primero es O'Neill, y es uno de los 3, 4 dramaturgos más importantes del teatro contemporáneo y del realismo psicológico. Después de Chekhov yo diría que es el segundo, ¿no? Lo ponés por encima, por ejemplo, de Arthur Miller y de otros más. Sí, es un maestro. Él tomó toda la corriente que creó Chekhov, y yo pienso que en ese sentido es el discípulo número 1 que tiene esta corriente de teatro, que por supuesto tiene grandes autores, ¿no? Como Miller, antes ya estaba Ibsen, antes estaba Strindberg también, que fueron creando todo el cambio de teatro, la revolución teatral que terminó con el romanticismo y fue creando realismo psicológico, que es una corriente contemporánea impresionante que cambió la actuación, no solamente en el teatro, sino también en el cine, ¿no? Pero vos decís que, claro, que esto continúa o esto viene de alguna forma de Chekhov, pero Tennessee Williams, si bien lleva ese realismo psicológico, le da una violencia que en Chekhov no se encuentra, ¿no? Bueno, no te creas. Sí, ¿te parece? La gaviota, por ejemplo, el chico se suicida. En Ivanov, el protagonista se suicida. Lo que pasa es que en Chekhov hay toda una técnica donde aparentemente no pasa nada, más pero sutil, para abajo claro. pasa muchísimas cosas y que terminan en tragedia. Entonces, por eso son autores que no se les puede catalogar mucho si es una tragedia, si es una comedia. En realidad son comedias trágicas o tragicomedias. Claro. Porque por momentos uno pasa divertido, a esta gente no les pasa nada, puede ser que haya una guerra alrededor de ellos y que pasa nada, siempre hablando de cosas un poco triviales, pero de repente sucede un suicidio, por ejemplo, ¿no? Sí, pero por eso digo, en el caso de Chekhov hay una cuestión más elíptica, si se quiere, y en Tennessee Williams, por lo menos yo fui a ver ayer la obra, un tranvía llamado Deseo, y hay un choque de trenes.
¿Un choque de trenes en qué sentido? Y un choque de trenes en personajes muy nítidos y muy fuertes, ¿no? Sí, Blanche Dubois y Stanley Kowalski parece que no fueran lo más antietéticos posibles, ¿no? No, por supuesto que sí. En ese sentido, Williams, sobre todo en un tranvía, no solo se queda en el posible enfrentamiento social que hubo entre el colonialismo que decaía, esa oligarquía que se venía abajo, y una sociedad obrera pujante que venía de la guerra del nazismo, y que el cruce de esas dos sociedades, o de esas dos clases sociales, contribuyeron a formar la famosa clase media americana, el sueño americano. Pero también el conflicto ahí está, y el mismo Williams lo dice, entre la brutalidad y la magia es en el sentido del arte, de todo aquello que el mundo de la imaginación, el mundo del individuo, por superar las reglas, las costumbres sociales, colectivas, ¿no? En ese aspecto, la personaje principal, obviamente, Blanche Dubois, dice en algún momento, dice, a mí me gusta la verdad, pero no la verdad como es, sino como debería ser. Ahí está, perfecto, ahí está sintetizado el pensamiento de Williams. Yo creo que Williams pone mucho en sus personajes cosas de él, de su vida. Yo creo que Blanche, a pesar de ser un personaje femenino, tiene muchísimo de Williams. Y Williams se identifica con este personaje y lo hace enfrentar a la brutalidad. La brutalidad en el sentido más grande, no simplemente porque es un golpeador, no simplemente porque es un hombre violento, porque fue un militar que fue a la guerra y por supuesto tiene violencia, sino también por una sociedad que ataca y no permite el desarrollo artístico y cultural de la gente, ¿no? Esos sectores, esas personas que ningunean el arte, que ningunean la cultura y que finalmente terminan empobreciendo a los pueblos. Se trata por eso de un choque de trenes, yo decía, porque Kowalski no solamente tiene que es hijo de inmigrantes, que es obrero, que quiere, en un momento se dice, no es inteligente, pero tiene empuje. El empuje es ir hacia arriba y tratar de derribar todos los clichés, todas las, para ellos, manierismos, lo que parece a él, de la clase alta o de la jerarquía, de la oligarquía esa que está en decadencia y que representa a Blanche Dubois, ¿no? Claro. Ahora, el núcleo, de todo modo, psicológico de la obra está en Blanche. Por ejemplo, cosa que no está en la película famosa de Elia Kazan, ni en muchas versiones, yo la que acabo de ver una en la Argentina. El núcleo problemático de Blanche y por lo tanto de la obra está en la relación amorosa, afectiva que ella tuvo en su juventud, con su marido homosexual que se suicidó por culpa de ella cuando ella la recrimina esa condición. Ese es el meollo psicológico más grande que tiene la obra. A partir de eso es que se desarrolla todo una catarsis en la psique de Blanche, que termina como termina en la locura, ¿no? Ella precisamente en un momento bueno, y eso lo ve, se nota en tu puesta también, obviamente, que lo que ella está haciendo, más allá de que divaga o delira delira, la palabra exacta es que termina delirando, ¿no? Claro, pero es esa tendencia al ensueño y a disfrazar la realidad, en realidad es una huida de aquel incidente que la marcó, que es precisamente el suicidio de su marido. Sí, eso desde el punto de vista psicológico, pero como tú dijiste también, hay un símbolo ahí, ¿no? Es la huida de poder escapar de la brutalidad, de la barbarie, poder escapar de ese mundo por eso Mancebo puso una jaula, ¿no? Puso un alambre fuerte, encerrado. Ese es el lugar, el reino de Stanley, el reino de la brutalidad, donde ella cae de casualidad y tiene que enfrentarse con eso, pero sale. ¿Cómo sale? A través de un delirio. ¿Y un delirio qué es? Y un delirio es lo que hacen los artistas. ¿Qué hacemos los artistas? Imaginamos mundos que no existen. Sí, ¿no? Yo en un momento, hice esta asociación viendo la obra, aunque te parezca mentira, dije, esto parece el mismo conflicto del Quijote. El Quijote quiere huir, digamos, de la realidad crasa y dura hacia algo más lindo, algo que es mejor, que funciona mejor. Y va chocando una y otra vez con violencia, aparte, y con mucho realismo, con la realidad que lo circunda. Exacto. Y ella logra, por lo menos después de su delirio, que es un delirio individual y es inofensivo, pero ella logra, a través de eso, sacar a su hermana. Logra sacar a su hermana y al hijo de Stanley.
Y en mi puesta se ve claramente cuando Estela, la hermana de Blanche, esposa de Stanley, se va con el hijo cuando Stanley entra gritando con un arma en la mano, ¿no? Eso en William está. También en el café en la película está, que Estela se va. O sea que de alguna manera Blanche triunfa sobre Stanley porque lo deja solo. Incluso sus amigos, él traiciona a sus amigos. Stanley, también sus amigos lo dejan. Y bueno, eso creo que es un mensaje muy fuerte para aquellos que piensan que con la brutalidad pueden mantener un orden, pueden mantener un estatus. Cuando se le enfrenta el mundo de la imaginación, está por encima de eso, termina triunfando por suerte. La violencia está dada no solamente por la violencia verbal que hay constantemente entre un personaje y otro, ¿no? En esa tensión brutal, sino que se da también a nivel sexual, que es la peor violencia, si se quiere. Vemos a Stanley Kowalski, que es un golpeador, con una escena muy dura, golpeando a su mujer, que sabe incluso que está embarazada, es decir, es una escena muy violenta, pero después hay otra escena más violenta aún. Claro. Lo que pasa es que en la violación, concretamente, no se puede considerar un acto sexual desde el punto de vista psicológico. Es un acto puramente de violencia que se ejerce a través del órgano masculino, pero que puede ejercerse a través de un arma, ¿no? Es igualmente violento. No es por placer sexual, sino que es por una perversión mayor aún, ¿no? O sea, no es por la satisfacción sexual en sí, sino que es por el sometimiento y la violencia que se ejerce en este caso sobre la mujer, sobre Blanche. O sea que en tu visión, en tu puesta, digamos, esa violación, ese ataque sexual no es tanto por el sexo, sino por oprimir, digamos, o tratar de vencer a la imaginación de Blanche Dubois. Es someterla. Termina sometiéndola. Entonces, para escapar de ese sometimiento, es que ella delira. Se escapa. Y esa es la manera artística que tiene ella. Se disfraza, primero, ¿no? Y luego, cuando es violada, entonces, a través de su delirio, escapa de ahí. Pero la realidad es esa que ya no puede soportarla más. No, te hago esta pregunta porque en las obras de Tennessee Williams hay un fuerte contenido sexual, hay mucha sensualidad, y en ese reino, digamos, de la sensualidad y la sexualidad, generalmente no se aplica lo mismo que en las relaciones sociales o racionales. En muchas obras de Tennessee Williams la gente se siente atraída hacia su contrario. Exactamente, sí, también pasa eso. Acá en la obra, al principio, pasa un poco eso, un poco no, bastante, ¿no? Hay una atracción mutua. Pero se define, claro, a través sexualmente, no nos podemos quedar con la imagen esa sola. Desde el punto de vista psicológico, la violación no es un acto sexual, es un acto de violencia y de sometimiento. Pero bueno, querido mío, con mucho gusto seguiría hablando, pero estoy acá, justo en la Alianza, ensayando La Gaviota de Chekhov. Así que seguís con el realismo psicológico, pero esta vez vas a la fuente, a Chekhov. Exacto. Pues voy al, como dice, el mismo William lo dice en su memoria, la obra más difícil es La Gaviota de Chekhov. Y aparte debe ser una de las más versionadas también, ¿no? También, claro, por eso mismo, sí. O sea, lo que habla de una cierta audacia para planteártela, ¿no? ¿O no? Sí, claro, cómo no. Pero bueno. ¿No le tenés miedo a los clásicos? No, al contrario. Bueno, lo mejor que puede tener un director es un buen texto atrás. Bueno. Lo mejor que puede tener un actor es un buen personaje. Roberto, yo lo que te quiero decir simplemente antes de irte es que un tranvía llamado Deseo dura más de 2 horas, pero realmente pasan volando porque está muy afiatado, está muy sincronizado todo, de manera tal que no hay ningún, digamos, en ningún momento cae la tensión. Hay una constante contienda verbal entre uno y un montón de personajes, son como 10, ¿no? Sí. Y eso, en parte debe ser mérito suyo, creo yo, ¿no? ¿O no? En primer mérito de William, ¿no? Yo hago, William se escribió la obra en 11 unidades dramáticas, yo hago las 9 primeras intactas, por eso es que dura tanto la obra, y las últimas 2 las he condensado un poco. Y creo que, bueno, esas 2 horas y media pasan así volando, porque está la habilidad que tiene para unir las unidades y para ir trabajando sobre la psicología de los personajes, sobre el realismo psicológico de cada uno de ellos,
que se hace muy entretenida, muy atrapante. La gente, de hecho, queda atrapada o se emociona al final. Gente que llora, ¿no? Hombres incluso he visto llorar. Sí, sí. Y una pregunta, entonces en Uruguay jamás se hizo completa la obra, un cambio llamado Deseo. No, esta es la primera versión, no solo en Uruguay, en Argentina, por ejemplo, dura 1 hora 20. Creo que es de las versiones que yo he visto y por lo que he averiguado, esta es de las versiones más completas, sacando, por ejemplo, la de Broadway, que está hecha entera, dura 3 horas. Roberto, pero yo creo que en habla hispana es la más larga, sí. Porque, digo, yo tenía idea de que era más larga aún, y vos no te lo planteaste, porque digo, aparentemente ahora en el mundo teatral está la idea de que las obras tienen que durar 1 hora 20, Sí. 1 hora 30. Sí, menos, sí, claro. ¿Vos te planteaste ese límite o no te lo yo sé que es planteaste? así porque hay un pedido hay como una cultura del que sea rápido y si es, voy a emplear un término un poco fuertite, si es de jodita mejor y que no me complique la vida, ¿no? Sí, sí. Yo, si tengo que ser honesto, yo tengo que darle, no lo que quiere el público, yo cumplo una función social. El teatro no es solamente divertimento, sino que el teatro es educación. Entonces yo no le tengo que dar al público lo que quiere, sino le tengo que dar lo que el público necesita para ser más justo y para ser mejor. Como así en la escuela se dan las materias que tienen que darse, en el liceo las materias que tienen que darse, y si tú estudias arquitectura o ingeniería te dan las materias que tú necesitas, no las que tú querés. En el teatro está pasando igual, en la medida en que se les dé el teatro que el pueblo no necesita, y que sea puro consumismo, divertimento puro, donde no hay pensamiento atrás, se va a ir empobreciendo este pueblo. Cada vez más, y la cultura va a ir cayendo, y eso repercute en la educación, y eso repercute, por supuesto, en las capas más bajas del pueblo, lamentablemente. Bueno, pero sabés también, digo, que el teatro también tiene su parte, digamos, comercial o industrial, o de que hay que pagarle a la gente, y hay que, y de competencia. Digo, siempre la tuvo, ¿no? No es un descubrimiento. Sí, pero da la casualidad que, fíjate tú qué casualidad, no hay ninguna casualidad, que un tranvía llamado Deseo sea la obra que está vendiendo más entradas en todo Montevideo. No es casualidad, que un tranvía llamado Deseo y haya vendido más entradas que las comedias musicales. No es casualidad que un tranvía llamado Deseo de Williams venda más que ni Simon. Quiere decir que todo no es verdad eso de que el público necesita y quiere el pancismo, ¿no? Sino que cuando hay un buen texto, donde hay realmente mensajes humanos muy profundos, esenciales para la convivencia social, el público viene a verlo. Hay que dárselo. Está muy bien, está muy bien. Es un riesgo, pero hay que dárselo, digo, un riesgo para... Y bueno, para la educación es un riesgo. Exactamente, sí, sí. Y el arte, en realidad... Y la función social, que yo cumplo como actor y como director y como docente, es que el pueblo mejore, que la gente mejore. Esa es mi función social, tengo que cumplirla. Yo no puedo seguir haciendo lo que me dice que tengo que hacer en la televisión. Claro. No puedo seguir las huellas de Tinelli y de las pavadas de esos programas. Eso es que esté fenómeno y que esté en la televisión, pero yo no puedo hacer que en el teatro también esté, que esté también en la literatura, que se pase a la plástica. No, de ninguna manera. Lo que pasa que, digo, bueno, eso sería para hablar en otro momento, pero digo, el proceso se da precisamente por lo que acabas de señalar vos. Si se le da a la gente, o sea, si se busca lo que a la gente le gusta en primera instancia, y no se va a la incertidumbre, sino se va a la certeza de lo que es un resultado garantido, parece como que el nivel empezará a bajar y a bajar, o por lo menos se diluyera. Y es lo que está pasando. Culturalmente estamos bajando. Cuando yo empecé a hacer teatro en la década del 60, sobre fines del 50, ya en la década del 40, pero sobre todo en toda la década del 50 y el 60, el teatro uruguayo era el mejor de habla hispana. Hoy estamos muy atrás. Bueno, Roberto, sí, dale. Siendo para mí, teniendo los mejores actores y actrices de habla hispana. ¿Ah, sí? Entonces me estoy refiriendo a los textos que se eligen, no a los actores ni las actrices. Son buenísimos. Bueno, yo te recomiendo otra obra que se llama Codicia, de David Mamet, que la están dando en la Comedia Nacional, y la vimos y es muy buena y vale la pena, y está en esa dirección de valores que planteas vos. Te mando un abrazo grande. Lo tengo acá de actor a Sergio Pereira. Ah, bueno. Mandale un abrazo entonces. Bueno, querido, te dejo. Chao, chao. Si no, te quiero mucho. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Llega desde Nueva York
Pilóvolus, una compañía de danza performática de referencia en Estados Unidos y en el mundo. Imaginación, creatividad y magia. De la mano de una compañía que ya cautivó a 4 millones de personas en 64 países. Pilóvolus en el Solís. Miércoles 8 de junio. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. ¿Qué somos capaces de hacer por dinero? Un personaje muestra el lado más mezquino y egoísta de los seres humanos, donde lo material prima sobre los sentimientos. Harpagón, el personaje principal, transita y muestra uno de los defectos más importantes de la humanidad: el avaro. Todos los sábados de mayo, junio y julio a la hora 20:30. Fundación Manuel Espínola Gómez, Paraguay 1176, esquina Canelones. Reservas 097-050-005 o 099-985344. Hay un cierto anapradismo en el aire. Soy sola y del alma. Sola, pecadora. Ana Prada en su mejor momento llega al Teatro Solís. Ana Prada Soy, Teatro Solís, jueves 2 de junio, 21 horas. Entradas a la venta por Red UTS. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, visión nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Depression at all. We don't want no more war and no depression at all. It would be too hard for a poor man to get a job at all. Lord, I hope that no hard time, Lord, will ever be. Yeah, I hope no more hard time, Lord, will ever be. Now, if they come, ooh, Lord, gonna help poor me. We don't know the future life, where is darker life. We don't know the future life, where is darker life. Each day brings something, where
say is wrong, alright. Well, you people better see me, darling. I'm trying to make the plan. People, you better save me, darling. I'm trying to make the plan. Don't you gonna wind around the welfare? Ooh, Lord, eating up them garbage cans. Muy bien, estamos escuchando a Guitar Slim y Jelly Belly. Guitar Slim nació en 1926, murió en el 59 con muy poquitos años, fue cantante, guitarrista estadounidense y obviamente especializado en blues. Se caracterizaba por un tono de guitarra distorsionado y un estilo vocal con reminiscencias del gospel. De alguna forma nos va a acompañar porque, bueno, esta semana dedicada a Tennessee Williams tiene que ver obviamente con el sur, ¿no? Los personajes de Tennessee Williams se hallan frecuentemente enfrentados con la sociedad y se debaten entre conflictos de gran intensidad, pero en general el sur natal proporciona a Tennessee Williams, que no se llamaba Tennessee, ¿no? Se llamaba Thomas Lanier, pero en realidad le decían Tennessee por su acento sureño. Bueno, el sur natal es el marco de la mayoría de las obras de este autor. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Miguel Ángel Campodónico. ¿Cómo andás, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel Campodónico es narrador, es periodista, bueno, ha sido secretario de la redacción de la revista Maldoror. Soy. ¿Todavía sos? Ah, bueno, muy bien. Porque Maldoror vive y lucha. Vive y lucha. Vive y lucha. Empezó hace 2 años atrás, ¿no? La última etapa, sí, 3 años, y este año sale seguramente otro número. Obviamente, Miguel, tenés un montón de libros. El último es Mario por Benedetti, pero antes tuviste Astori, Vida y Pensamiento Político, Mujica, una nueva edición de Mujica, el Diccionario de la Cultura Uruguaya que va sacando cada tanto, Palabras de Roble, Carlitos Páez después del día 10, obviamente eso tiene que ver con los Andes, y todos estos libros, no sé si todos, pero algunos tienen que ver con la historia de un personaje, de una persona, ¿no? Desde su vida. Te lo planteo porque en Mario por Benedetti, que es el retrato íntimo de Raúl Benedetti y de su hermano, está narrado desde la voz de Raúl, pero está escrito por vos ese libro. Esto merece una aclaración ineludible, le diría. Esos libros que tú mencionaste y otros más, digo, en la etapa en que yo me largué a la no ficción, lo que no quiere decir que haya dejado la ficción. Hace poco tiempo yo publiqué una novela y un libro de cuentos. Todos esos libros tenían que ver con pedidos o del editor o del propio interesado, o que por mí mismo, es decir, una decisión mía compartida por un editor. En este caso, la primera, digamos que el deseo primero de Raúl Benedetti era publicar las cartas de Mario a él desde el exterior. Eso fue imposible debido a que, como todos sabemos, la fundación creada por Mario Benedetti, por testamento, quedó dueña de todo su patrimonio y por consiguiente de todos sus derechos. Vine a enterarme tardíamente, pero siempre hay tiempo, de que la propiedad intelectual de una carta pertenece a quien la escribe y no a quien la recibe. Por lo tanto, habiendo fallecido Mario Benedetti, quien debía dar la autorización para que esas cartas fueran publicadas, debía ser la fundación. La fundación no permite la publicación de las cartas. Entonces la idea primera de Raúl Benedetti, es decir, si eso hubiera caminado, yo no hubiera intervenido para nada, quedó por el camino. Entonces el editor me dijo, y Raúl estuvo de acuerdo, en que hiciéramos otra cosa. También hubo que hablar de todas maneras con la fundación, porque no se podían transcribir fragmentos íntegros de las cartas, no se podían reproducir facsimilarmente ninguna carta, etcétera. Entonces yo lo que hice fue leer todas las cartas, 120 y pico de cartas eran, y a partir de ahí yo charlé con Raúl Benedetti, despertando o aguijoneando su memoria con las cosas que yo había leído en las cartas y que yo le iba transmitiendo. Entonces él iba recordando una cosa y iba recordando la otra. Al mismo tiempo, él, por consiguiente y por supuesto, introdujo recuerdos que no estaban en las cartas, recuerdos de su niñez con el hermano, etcétera. Ese es el origen de este trabajo. Es decir, si las cartas se hubieran publicado tal cual era el deseo de Raúl Benedetti, yo no hubiera tenido nada que hacer.
No, te lo preguntaba porque, digo, obviamente el tono autobiográfico de un relato siempre, por lo menos a mí, me interesa, digo, ¿no? O sea, el leer algo de alguien que dijo, a mí me pasó tal cosa, tal otra, tiene una fuerza, que no digo que sea superior a la ficción, pero tiene una fuerza diferente a la de la ficción. Y en este caso, esa fuerza está lograda, digamos, el tono en que está contando, y en ese ir y venir de recuerdos, como realmente lo planteas vos, no es una cuestión cronológica, sino que empieza desde el presente, se va al pasado, al remoto pasado, después vuelve a la mitad, después vuelve de nuevo, o sea, ese hilo, digamos, de voz propia, que obviamente es la de Raúl, pero es la que lo escribiste fuiste vos. Pero eso es también literatura. Claro. Este género, el llamado género de no ficción, otros libros que yo publiqué en ese género tienen mucho más que ver, pero de alguna manera también. ¿Y qué otro libro, por ejemplo? Digo, yo en el libro que yo escribí, que se llama Las vidas de Rosenkopf, en el primer capítulo es pura literatura. Pero las cosas sucedieron de todas maneras tal como yo las digo, pero no sucedieron tal como yo las digo. Esa es la literatura. Eso lo he dicho ya, ahora estoy invitado para otra mesa en que vamos a tratar estos temas. Eso lo he dicho hasta el cansancio. El género de no ficción permite la ficción. En este caso, eso que tú decís, la ida para atrás, para adelante, eso es idea mía. Las charlas no fueron así exactamente llevadas a cabo con Raúl Benedetti. Raúl Benedetti un día hablaba de una cosa, mañana hablaba de otra, de repente seguía el orden cronológico, de repente yo lo interrumpía con las cartas, con los recuerdos que yo le estimulaba a través de la lectura de las cartas, pero al mismo tiempo, cuando yo tuve que ponerme a trabajar, armé eso como yo quise. Claro. Es decir, se nota, igual se nota en el sentido de que, digo, que es la voz de alguien que está recordando y la evocación, que una cosa, el impulso autobiográfico viene dado por una cosa y por otra. Obviamente las juntaste vos. Ahí, por ejemplo, hay un tema que es el tema de la película, no La Tregua, sino que está contado, pero sino Gracias por el Fuego. Gracias por el Fuego, sí. Eso, prácticamente de eso yo hablé en 10 minutos con Raúl Benedetti. El grueso del material que yo empleé para tratar ese tema, que es muy interesante, fue lo que yo saqué de las cartas de Mario Benedetti, armándolo a mi manera. Pero los hechos están ahí, ninguna de las cosas que se cuentan ahí son falsas. A esto me refiero cuando digo que es literatura. Raúl Benedetti nunca podrá decirme en una carta, o Mario si viviera, no podría decirme, yo nunca dije eso, ¿no? Eso está dicho. Pero bueno, para eso se utiliza un escritor y no lo hace el propio Raúl Benedetti, como no lo escribió tampoco Bordaberry, El golpe de Estado, el libro que escribí, o Rosenkopf, el que hice, etcétera, etcétera. Por otra parte, no sé qué es lo que tú pensabas, pero este tipo de trabajo, esto de meterse a espiar la vida íntima de alguien, a mí no me causa una gran satisfacción. Yo, la primera vez que hice este tipo de trabajo fue con unas cartas de Parra del Riego, que lo publicó el Ministerio de Educación y Cultura cuando yo estaba en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca. Y ahí me encontré con cosas durísimas, terribles, íntimas, personales, y yo me preguntaba mientras leía las cartas de Parra, sobre todo a Sabater, Gasti, ¿pero qué estoy haciendo yo? ¿Por qué me estoy enterando de estas cosas? ¿Para qué sirve? Porque esa es otra cosa que me parece que está exageradamente tratada. Hay críticos, ensayistas, académicos, que piensan que inmiscuirse, meterse, espiar la vida de un escritor va a ayudar a comprender la obra, y a mí eso verdaderamente no me interesa. Digo, en este libro no hay nada que trate de explicar ninguna obra de Mario Benedetti. Están mencionadas las obras que él le contaba al hermano que estaba escribiendo, las que había publicado, alguna obra de teatro que estaba por representar, que luego representó, pero no hay una intención de explicar, por ejemplo, la obsesión del dinero que tenía Mario Benedetti, que yo descubrí en las cartas. No me sirve a mí para explicar un cuento de él o un no. Pero hoy está muy clara esa tendencia. Y yo no digo que la rechace, digo, a mí me molesta. Me molesta porque yo prefiero quedarme con los textos. Esto es una especie de desvío que hago en la conversación, pero que quiero dejarlo claro porque cuando yo leo un texto, a mí casi te diría que ni me importa cuál es el apellido del autor. No me interesa. Me interesa el texto. Es como una catedral medieval. Yo no sé quién la hizo y es una obra formidable de la arquitectura. A mí qué me importa quién fue el autor. Eso fue un ser humano, una serie de seres humanos, porque las catedrales fueron hechas por varias generaciones. Pero me parece que lo esencial es el texto. De modo que lo que hay acá no hay ningún intento de explicar nada.
de la obra propiamente de Benedetti. Lo que hay es sí la curiosidad, entre comillas, de ver ciertos aspectos del ser humano Mario Benedetti, más allá de que fuera escritor o no, en la relación epistolar que tuvo con su hermano. Ahí surgía, como te dije recién, la obsesión por el dinero, lo de la película que planteaste también me llamó la atención, porque podríamos contarlo en 2 o 3 minutos, porque realmente eso muestra, por un lado, el éxito que iba teniendo Mario Benedetti, que permitía que él, ante una nueva adaptación de una nueva novela de él, Gracias por el fuego, por Sergio Renán, él planteara una serie de condiciones. Las condiciones eran impresionantes, porque digo, uno las escucha en Estados Unidos, a veces un escritor que se plantea, pero aquí en Uruguay, en el Río de la Plata, plantear que él iba a hacer el guión, iba a dar el visto bueno, él iba a estar en la dirección, él podía elegir los actores, era sorprendente. Era todo, porque lo que pasa es que él no quería que Renán fuera el director de esa película, porque no le había gustado cómo la había dirigido, cómo había dirigido La Tregua. Entonces él, cuando finalmente se encontró con Renán y la cosa cambió, y bueno, tuvieron una charla que limó todas las asperezas que había, él, para aceptar la película, puso todas esas condiciones que dijiste y algunas otras que son inverosímiles. Parece absolutamente increíble que un escritor pueda ponerlo. Y bueno, la película realmente, finalmente se hizo. Y lo que más, digo, más allá de lo que recién dije de algunas de las particularidades de Benedetti, lo que más me llamaba la atención, y tiene que ver también con las películas, es la impresionante popularidad que tenía, ¿no? Pero lo sorprende a él, digo, por ejemplo, también le digo, yo lo que me sorprende es que él piense que es increíble que se vendan más la poesía que la narrativa. O sea, eso lo va sorprendiendo a él, ¿no? Sí, y también que fuera la gente joven la que se aproximaba con mucho entusiasmo a lo que él escribía. Yo me permito dudar que él se sorprendiera. Digo, esto es lo que tiene el entrar a considerar elementos tan personales como las cartas. Muchas veces no se dice exactamente lo que se está pensando, aún a un hermano, aún a un familiar muy allegado. Yo creo que él sabía. También yo podría decirte, ¿cómo puede ser que Mario Benedetti en sus cartas demuestre una necesidad de dinero tan grande, cuando él sabía, propiamente lo sabía, que sus libros se estaban vendiendo como pan caliente en México, por ejemplo? Era impresionante. Las anécdotas que hay de sus participaciones públicas en México son realmente demostrativas de que era una especie de, yo lo digo ahí, de artista de rock o de Hollywood. Sí, él no podía ignorar la plata que estaba entrando por derecho. Pero lo que surge para mí del libro, ¿sabes qué es? Es que tanto él como Raúl, por la infancia y tenían una mentalidad, digamos, uruguaya de trabajar, ¿no? Y de después jubilarse, y que en el caso de escritor, al dejar todos los empleos y dedicarse solo a la escritura, está el miedo a... Y él lo dice en algún momento, le dice al hermano, yo no tengo un ingreso fijo, no voy a poder nunca jubilar. Claro. Eso es realmente llamativo. ¿Será la uruguayés, como tú decís? Sí, puede ser. Yo pienso que tiene que ver con la generación, y aparte con gente que no pasó muy bien de chico tampoco, ¿no? Él llevaba una vida muy modesta, una vida muy arreglada, pero también al mismo tiempo era un escritor que aceptaba, en el libro está dicho hasta el cansancio, no sé, cientos, miles de invitaciones permanentemente, y nunca estaba en el mismo lugar, estaba siempre viajando, iba a los países más inesperados. Yo qué sé, ¿quién podía pensar que en Alemania él podía leer, en algún momento lo hizo en alemán, que podía leer sus poemas con muchísimo interés, o en Escandinavia, realmente llama la atención. Esa popularidad yo creo que no ha sido debidamente estudiado. No hay una capacidad brutal de trabajo también, ¿no? O sea, estando sacando al mismo tiempo 3 o 4 libros de distintos géneros. Sí, permanentemente. Yo digo que si hubiera una relación directa entre la popularidad que tuvo Benedetti y la calidad de su escritura, él hubiera sido un escritor genial. Porque es realmente incomparable. Yo no creo que haya habido en las letras uruguayas algo parecido, ¿no? No sé, quizá en otras áreas, en otras actividades podría ser, pero en la literatura no hubo nada así parecido, ni parecido. Y él esto lo sabía. Ahora, por un lado lo sabía, por otro lado aceptaba las invitaciones, pero por otro lado se quejaba que no le quedaba el tiempo necesario para escribir, no tenía tiempo suficiente para escribir. Sin embargo, casi nunca, por lo menos en las cartas que yo leí, ya te digo, más de 100, casi nunca rechazan la invitación. A él, de algún modo, no sé,
no sé qué significaba para él eso, pero sin duda era un reconocimiento. Puede ser también una especie como de militancia o una forma de estar. Lo que está claro es que él, digamos, no, o por lo menos a mí me parece, digo, incluso leyendo el libro de la biografía de Hortensia Campanella, que él hubiera planificado, es decir, aquí hubo una serie de factores, por ejemplo, que lo echaran de Uruguay, que tuviera que ir al exilio, sí. Que esas cosas como nos pasa a todo en la vida, ¿no? Que cosas que pueden parecer malas terminan teniendo efectos benéficos y pegándole de una forma impresionante. Una de las cosas que cuenta acá el libro, que digo, yo la viví estando en España, es como él escribía en la tribuna del diario El País de Madrid, y hay una polémica y él agarra y se retira de esa tribuna. Sí, sí. Y el diario El País de Madrid era el diario más vendido de Europa, no de España. Y retirarse solamente por una cuestión de ofensa, digamos, de principio. Lo que pasa es que en ese momento equivalía le fue muy difícil quedarse, porque realmente el ambiente que había contra él, de acuerdo a las cartas, ¿no? El ambiente que había contra él era muy duro. Era muy duro. Lo consideraban un extranjero metiéndose atrevidamente en los asuntos internos de España, qué sé yo. Yo supongo que para él debe haber sido muy difícil la decisión, pero también hubiera sido muy difícil quedarse, porque los ataques hubieran quedado. Pero se quedó en España viviendo y se puso a trabajar para otros países. Sí, Yo viví eso, te digo, porque fue la polémica, la empezó con Mario Vargas Llosa, y después empezó gente a tirar piedras de todos lados. No fue... No por Vargas Llosa. No, con Vargas Llosa tuvo Vargas. Al contrario. Miguel Ángel Campodónico, si me permitís, después de la pausa continuamos hablando sobre la literatura, sobre los medios de comunicación, sobre la cultura. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En el mes de mamá, en Antel, con cada nuevo servicio de ADSL móvil, te llevas el módem Wi-Fi gratis y además no pagás la tarifa de conexión. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Consulta por esta u otras ofertas a través del 0800 1111 o en www.antel.com.uy. La Filarmónica presenta su ciclo Perspectivas Concertantes. Dirige Ignacio García Vidal de España con el pianista italiano Roberto Proceda. Obras de Arriaga, Mozart y Rimsky-Korsakov. Lunes 30 de mayo, 19:30 horas. Teatro Solís. Entradas en venta. Precio único para toda la temporada, 100 pesos. Apoya Embajada de Italia, Instituto Italiano di Cultura. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Organiza Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo. La Filarmónica. Tocamos tu interior. Títere Girasol festeja sus 35 años de actividad ininterrumpida y presenta su nueva creación de títeres para adultos, alias Simón Rondán, la historia no oficial de Martín Aquino. Una historia que solo puede ser contada por las cosas más sencillas. Viernes 27 de mayo y viernes 3 y 10 de junio, 22 horas, espacio Guambia. Apoyan Radio Uruguay y Emisora del Sur. Los hechos históricos. La Revolución Oriental comenzó en la campaña, alineada con la Junta de Buenos Aires contra Montevideo. Algunos de los motivos fundamentales fueron la vocación de libertad de los habitantes, el descontento de los hacendados con la intervención de las autoridades españolas en sus intereses y el costo en contribuciones extra que pidió el gobierno montevideano para sostener la guerra contra la Junta. A esta combinación se sumó en abril de 1811 la proclama de Artigas invitando a la libertad y a la unión con los hermanos del Plata. Aporte de la Radiodifusión Nacional en el año del Bicentenario. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas.
Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí con Miguel Ángel Campodónico. Habíamos estado hablando en el bloque anterior de Mario Porbenedetti, Retrato íntimo de mi hermano, escrito por Miguel Ángel Campodónico, pero es la versión, digamos, los recuerdos de Raúl Benedetti. Y vos me planteabas aquí antes en el bloque anterior, que había como una tendencia o una corriente crítica que planteaba hurgar la vida del autor para de alguna forma, bueno, compararla o verla reflejada en su obra, ver las interacciones en su obra. Pero a mí me parece que, si bien existe eso, quizás es parte de algo mucho más grande, que es movimientos culturales que estamos asistiendo, fenómenos como el de Internet, como fenómenos de los medios de comunicación, que parece que ahora la consigna fuera: todo debe ser mostrado. Todo puede ser mostrado, no, todo debe ser mostrado y todo será mostrado. Entonces es esa idea que estamos como asistiendo a una cuestión en la cual nadie se guarda nada, ¿no? Y bueno, yo prefiero que algunas cosas de los seres humanos continúen ocultas, ¿no? Hay cosas muy desagradables que yo prefiero no ver y no mostrar, en todo plano. Hace pocos años en el Uruguay, una conocida crítica uruguaya, por supuesto, publicó un estudio extenso sobre Armonía Sommer, y ahí publicó cosas de la vida íntima de Armonía muy duras, muy dolorosas para Armonía, que los pocos allegados a Armonía conocíamos, que nunca habíamos hecho público. ¿Para qué sirve eso? Y no es una cosa de ahora, es una cosa ya que tiene unos cuantos años. No es ahora que el volcán entró en erupción de la información, de los datos, de la vida íntima. Eso fue hecho un poco antes. Y yo me pregunto, ¿para qué? A mí, yo lo sabía, como te digo, pero un lector de Armonía Sommer o de cualquier otro autor, que lea eso, que realmente tenía, ya te digo, era casi dramático, si no era de la misma. Sí, era dramático, para Armonía Sommer era dramático. Sí, un lector que lea eso, ¿qué gana? ¿Con qué se contribuye a la literatura o al conocimiento de la escritora? Yo no, realmente hay cosas que prefiero que se mantengan ocultas y en la intimidad más profunda. Está bien, ahora es verdad, ahora se sabe todo, se ve todo, se mete todo en los medios, en Facebook, en Twitter, en los diarios, en la televisión se hacen programas especialmente, ¿no? En la Argentina sobre todo, para mostrar lo que no se muestra. Y yo me pregunto si eso es enriquecer al ser humano o bastardearlo, o rebajarlo. Más bien me parece lo último. No, el epítome de esto es la exageración, es el proyecto de Gran Hermano, donde se filma la vida íntima de gente supuestamente íntima, porque después ahí empieza el tema de lo documental frente a la ficción, y vemos algo que puede ser documental de cómo vive la gente, pero en realidad se va ficcionalizando. Todo esto tiene que ver con como tendencias macro, ¿no? Donde la gente pone sus fotos, de todo debe ser, existe la posibilidad de ser expuesto, y en el caso de los escritores, en el caso de los artistas, parece que eso potenciara el personaje que escribe, ¿no? Es decir, potenciara la historia de la grifa, el personaje, la ingeniosidad o lo que fuere, y en detrimento o al mismo tiempo que de la obra. Te lo planteo porque vos en el año 2007, 2006, y yo me enteré hace relativamente poco, hubo una serie, un ciclo de charlas sobre precisamente el malestar de la cultura, digamos, ¿no? Sí, se llamaba algo así, el programa se llamó Más allá del estado de las cosas, es decir, más allá de lo que estaba pasando en ese momento que podía esperarse de las cosas. La idea fue de Pincho Casanova. Hicimos varios programas de televisión y radio, Canal 5, y por esta misma radio salieron los programas radiales. Y en cada programa había 3 o 4 a veces
participantes diferentes de todas las áreas de la cultura, gente de peso pesado, ¿no? Realmente hubo pesos muy pesados ahí. Y bueno, ahí se discutió el estado de la cultura, qué era la cultura, digo, el tema de qué era la cultura lo dejamos rápidamente porque era interminable, se podían dar tantas definiciones de cultura como participantes había, o sea que entramos a considerar un poco más los hechos en sí mismos. Y bueno, yo si tengo que saber, bueno, además fue editado un libro, claro, con todos los programas de radio y televisión donde están la participación de todos y lo que dijo cada uno en todos esos programas. Si yo tengo que hacer una especie de resumen de lo sucedido, te diría que casi todos, no todos, pero casi todos, estuvieron de acuerdo en que hay una especie de gran carnavalización de la cultura, ¿no? Carnavalización no solo no literalmente, no por el carnaval y los tablados, sino una especie de gran show de la cultura. Es un poco lo que vos decías recién, ¿no? Donde se trata de buscar lo menor, lo menos aparentemente para mucha gente, lo menos interesante, lo menos enriquecedor para la cultura de un país o del ser humano, en detrimento de las cosas que podrían ser, necesitarían ser rescatadas. Digo, yo sé que hay una cultura popular que debe ser atendida, hay una cultura, no sé cómo llamarle, otra cultura que también debe ser atendida, pero lo que yo noto y se notaba por mucho, y se marcaba por muchos de los participantes que estaban ahí, era que se estaba inclinando la balanza más bien hacia la cultura popular, ¿no? Y a la cultura popular aún no a la más atendible, sino incluso a la cultura popular menos atendible. Y a mí me parece que lo que habría que hacer, esto ya lo dije más de una vez, es poner sobre la mesa todo para que la gente tenga la oportunidad de elegir, pero que no hay derecho a ocultar cosas. Es decir, si todos los días pasamos a Shakira, o vemos a Shakira en televisión, y no se pasa ni por la televisión ni por la radio, o no sé, el Requiem de Mozart, va a ser muy difícil que la gente acostumbre el oído a Mozart y al Requiem de Mozart o a lo que sea, y que tenga absolutamente desviado su atención, su interés y su preocupación por Shakira. ¿Cómo hacemos para invertir esto? Bueno, yo creo que es un problema de educación y de disponer todos los medios para que todos los elementos de la cultura de un país estén sobre la mesa y el hombre, la mujer, completamente seguros de lo que están haciendo porque fueron educados para eso, elijan lo que quieran. Pero vamos a darle todo y no una parte de la cosa. Esto es un poco, bueno, esta es mi idea, pero al mismo tiempo es también de alguna manera lo que surgió de esos largos programas. Claro que había gente que... Pero mira, me acuerdo ahora, por ejemplo, de Curión Lajaronian, que fue uno de los que participó, si no me equivoco, fue en el primer programa de televisión. Sí, en el primero. Y hablaba, ya que estamos con el carnaval, hablaba del candombe y de lo que es lo que son las llamadas. Y él ponía como ejemplo la figura de la vedette. Y sostenía con mucha razón y con criterio apoyado en un sólido razonamiento que la vedette es un elemento absolutamente falso, importado, entre comillas, para el turismo. Es decir, no tiene nada que ver la vedette, ¿de dónde salió? No tiene nada que ver con la cultura popular verdadera uruguaya. Es un elemento absolutamente impostado, falso, metido a forceps para agradar a los turistas que vienen a fotografiar a las vedettes contorneándose por el barrio Sur y Palermo, pero eso no es cultura popular, eso es otra cosa. Y así hay una cantidad de elementos que no tienen que ver con la verdadera cultura popular. Pero no, digo, porque en tu análisis, digamos, vos trasladás a lo básico, digamos, que sería la educación. Digo, y no puedes ignorar que precisamente la educación está en una gran fractura, es un sistema que no da abasto, y es algo que ocurre aquí en Uruguay, pero digo, yo entrevisté a Luis Eduardo Aute y me planteaba que el sistema educativo en España, en otros lados, en todos lados hace agua. Él decía que es a muchos niveles y a muchos sistemas está haciendo aguas. ¿Y por qué? El planteo es simplemente que estamos en transición hacia algo que no sabemos. Lo que regía antes no funciona y no aparece lo que puede funcionar ahora. Digo porque plantear, echarle todo a la educación es como un mantra donde todos dijimos, los problemas vienen de la educación. Quizás también ocurra que hay un cambio tecnológico brutal, cultural, y que, por ejemplo, los que antes eran solo espectadores, ahora todos podemos ser emisores, eso lo dice Sandino Núñez, o sea, ahora, todos podemos tener la palabra, pero la mayoría no tiene nada que decir. No, ni siquiera sabe hablar.
Claro, pero todos tienen la palabra, o sea, para blog, Facebook, todos pueden hablar, pero no, en la etapa moderna, eso ahora estoy parafraseando a Sandino Núñez, pero digo, en la etapa moderna nosotros teníamos una idea y teníamos que juntarnos para tratar de sacar un diario, para ir contracorriente y lograr hacer un lugarcito para la voz, pero ya sabíamos lo que queríamos decir. Ahora es al contrario, todo el mundo puede decirlo, pero nadie... Yo creo que no está mal exigirle a la educación. Tú decís que yo no puedo ignorar que está fracturada. Yo creo que está, sí, muy fracturada. Yo creo que es básico para cualquier país. Por supuesto que no es un problema solamente uruguayo, claro que no. Pero bueno, no importa, a mí no me importa. Yo vivo en este país y veo lo que es la educación en este país. Yo creo que debe ser rapidísimamente, pero rapidísimamente atendida. Leo con mucho interés siempre la columna de Pablo da Silveira, otro de los que estuvo invitado en los programas nuestros. Y es increíble las cosas que Pablo dice, es como si estuviera gritando en el medio del desierto. Entonces, yo no sé si es demasiado, es poco, es mucho pedirle a la educación eso, pero creo que es un problema esencialmente de educación que combata la ignorancia. Y por otra parte, uno ve el nivel de los estudiantes liceales del primer y segundo ciclo y de los universitarios. Basta con ver lo que escriben y cómo escriben los universitarios. Ya no te hablo de liceales o escolares, para ver que la educación tiene un profundísimo error, malestar, equivocación en los planteamientos que se están haciendo. Estamos casi todos, la gente está de acuerdo en que hay que cambiar la educación en este país. Pero no me parece que habilite para decir, no, ya es demasiado pedirle también a la educación esto, para decir, bueno, no, entonces la educación que no se ocupe de esto. ¿Y quién se va a ocupar? No, está claro, Por otra parte, me acuerdo siempre que Manuel Espínola Gómez, el gran artista uruguayo, amigo mío, había publicado varios artículos sobre eso, hablaba de la ignorancia de los políticos. La ignorancia supina de los políticos, lo decía, y bueno, no solo de los políticos, él hablaba también de otras personas, pero de los políticos en particular. Él se refería casi con desprecio, porque verdaderamente, de dónde salen las leyes, de dónde salen los reglamentos.